haciendo en tu vida. Dígale a su hermano, mira lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. Dígale a su hermano, mira lo que el Padre está haciendo en tu vida. Vamos a darle una ofrenda de palmas al que vive por los siglos de los siglos, Cristo Jesús, y a su nombre estamos contentos y agradecidos del Señor. Amén. Vamos a estar invitando a la apóstol Joan, a mi esposa, que ella tiene la palabra del Señor. Fuertes esas palmas para Cristo. Vamos a seguir hablando de lo que es la cultura de una nación que nace de Dios. Usted y yo hemos nacido de Dios. Diga conmigo, yo he nacido de Dios. A lo mejor usted dirá, yo nací de mi mamá y de mi papá. Sí, yo también nací de mi mamá y de mi papá. Obviamente, todos hemos nacido de nuestra madre y de nuestro padre, ¿verdad que sí? Pero espiritualmente hemos nacido de Dios. Amén. Nuestro Padre se llama Dios. Amén. Ese es nuestro Padre. Si Dios no es nuestro Padre, bueno, vamos a orarle para que se convierta el día de hoy. Porque nuestro Padre se llama Dios. Aleluya. Así que usted y yo hemos nacido de Dios. Diga conmigo, yo he nacido de Dios. Así que cuando el enemigo quiera venir a ponerle cosas en su mente y a decirle cualquier cosa, usted échelo fuera. En el nombre de Jesús, rechace todo pensamiento negativo que venga a su vida, pensamiento contrario que quiera venir a decirle que usted no es un hijo de Dios o que usted es lo que sea, usted fue. Diga conmigo, fui, pero ya no soy. Diga, yo soy un hijo de Dios. Lo vimos en estos días. El apóstol nos estaba hablando en estos días. No somos ovejas. Las ovejas eran aquellas que andaban descarriadas allá, ¿verdad? En Jerusalén. Nosotros no somos ni ovejas ni descarriados. Somos hijos e hijas de Dios. Amén. Así que dígalo con toda propiedad, con toda autoridad. Porque todo aquel que dice la palabra de Dios, que ha recibido a Jesucristo, se le ha dado la potestad de ser llamado. Se le ha dado la autoridad. El derecho legal. Vamos a decirlo como tiene que ser. Se nos ha dado el derecho legal de ser llamado hijo de Dios. Así que usted tiene una partida de nacimiento nueva que dice que su padre es Dios. Aleluya. Aunque su mamá y su papá, a lo mejor usted no lleve el apellido de su papá, no se preocupe que usted tiene un nuevo apellido. Que usted tiene un padre que lo representa. Tiene un padre que siempre ha velado por usted y que está pendiente de usted y se llama Jehová de los ejércitos. El Señor es su Padre. Aleluya. Gloria sea a Dios. Gloria a Dios. Sí, y decimos la cultura de una nación. La cultura de una nación. Ay, yo soy una nación. Decimos yo soy nación, pero muchas veces cuando hablamos de nación decimos Venezuela. Sí, Venezuela es una nación, ciertamente. Venezuela es una nación y los países del mundo, ¿verdad?, son naciones. Y vamos a dar la definición de lo que es una nación. Según el diccionario, la nación se entiende como un conjunto grande de personas unidas por una cultura común y que viven bajo un mismo gobierno. Eso es una nación. Un grupo de personas grandes que están reunidas bajo una misma cultura y que tienen un
los occidentales, los centrales, los del llano, tienen ahí diferentes culturas. Aquí en nuestra nación, hay comportamientos diferentes, hay parte de la cultura, en la comida, los bailes, las festividades y una cantidad de cosas. Es el comportamiento de ese grupo de personas en un lugar determinado. Nosotros, como hijos de Dios, también tenemos una cultura, hermanos, tenemos valores, tenemos principios, y como tal, de esos principios y de esos valores y de ese reino que usted y yo representamos, debemos comportarnos. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Hay gente entendida el día de hoy. Gloria al Señor. Aleluya. Por eso vamos a hablar de la cultura de una nación que nace de Dios. Y vamos a hablar un poquito en el libro de Joel, libro del profeta Joel, después de Ezequiel, Daniel, Oseas, viene Joel. Libro del profeta Joel, en el capítulo 1. Vamos a tomar solo unos versículos del libro de Joel. Déjenme buscarlo yo por acá. Joel capítulo 1. Joel en el capítulo 1. Joel, vamos a leer un poco allí. Joel es un profeta muy conocido por una profecía en un momento que él dio y se cumplió luego en la iglesia naciente. Pero vamos a hablar otros aspectos también del profeta Joel. Joel capítulo 1, versículo, vamos a leer del 1 en adelante. Cuando usted ya lo tenga, por favor diga amén. Para saber que usted ya lo consiguió. Está sencillito, después de Daniel, un poquitico más allá. Es un libro chiquitico, pero ahí está. Gloria a Dios. Joel, entonces leemos en el capítulo 1, vamos a leer el versículo 1 en adelante, dice: el Señor le dio el siguiente mensaje a Joel, hijo de Petuel. Ya, déjenme cambiar la versión. Aquí, Reina Valera del 60. Ya, Joel, capítulo 1, versículo 1. Dice: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os he quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundidos labradores, gemid viñedos por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Amén. Gloria a Dios. Miren lo que dice aquí el versículo 9. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. Qué tremenda la palabra del Señor. Vamos a recordar que Joel, hermano, fue un profeta que estuvo profetizando aproximadamente unos 850 años antes de que viniera
850 antes de Cristo, aproximadamente. Fue un profeta, hermano, que estuvo entre dos naciones profetizando. La nación de Israel estaba dividida del norte y el sur, y él profetizó a la nación del norte y a la nación del sur. A las dos naciones profetizó Joel. Vemos, hermano, un episodio terrible que nos relata el libro de Joel. Joel empieza hablando, hermano, de una devastación, de una destrucción terrible. Nos habla de lloro, de gemido, y nos dice que en la casa del Señor, en este momento podemos tomarlo en aquel lugar donde se ofrecían los sacrificios, primero el tabernáculo y luego el templo. Ya los sacerdotes no estaban, hermano, recibiendo las ofrendas. Dice allí la palabra, dice que los ministros, los sacerdotes ministros de Jehová, dice, están de duelo. Dice que se les había quitado el gozo. Narra más adelante del versículo 9. Dice que había una desolación tremenda. Hermanos, los sacerdotes en el tiempo del antiguo pacto, los sacerdotes estaban de una tribu específica, la tribu de Leví. Los sacerdotes, hermanos, recibían ofrendas a diario. La gente iba a diario. Usted puede leer en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, puede leer todas las ofrendas que le fueron impuestas al pueblo de Israel. Todas las ofrendas bajo la ley que ellos tenían que llevar al templo. Ellos, los sacerdotes, estaban continuamente en el templo. Ellos estaban dedicados al templo. Su labor era en el templo. Ellos estaban allí para atender a la gente, para recibir las ofrendas, para recibir los holocaustos, para recibir estas ofrendas específicas que habla aquí, libación, la ofrenda y la libación. La libación era una ofrenda del pueblo de Israel que consistía en agua, aceite o vino. Eran unas ofrendas de líquidos. La libación era una ofrenda líquida que el pueblo llevaba. A veces me decían, y van a llevar, vamos a llevarlo a nuestros tiempos, un cuarto de galón. Van a llevar medio litro de aceite, medio litro de vino, 1 litro de vino. Esas eran las ofrendas que el pueblo, cuando usted lea libación, son ofrendas de líquidos. ¿Ok? Entonces aquí nos está hablando Joel que las ofrendas, tanto las ofrendas líquidas como las ofrendas que no eran líquidas, porque dice ofrendas y libación, es decir, las ofrendas que eran de cereales, de trigo, de avena, de cebada, de harina, no habían sido llevadas al templo, a la casa del Señor. Las ofrendas líquidas no llevaban vino, no llevaban aceite, no se llevaba ningún líquido tampoco. Es decir, no había, diga conmigo, no había nada. No llevaban nada, no había ofrenda. Si contamos con que los israelitas eran, hermanos, sembradores, no se justifica que alguien que siembra no tenga nada. No tenían nada. Y dice que había gran dolor y gran duelo en los ministros del Señor, porque la casa del Señor prácticamente estaba desierta. Es decir, no había nadie, no había nada que llevar y nadie llevaba nada, por lo tanto no había personas, no había movimiento de gente, había desolación. Qué tristeza, ¿verdad? Qué tristeza que en la casa del Señor, que los sacerdotes acostumbrados a recibir al pueblo, a recibir las ofrendas, eran los intermediarios en ese momento. Ya prácticamente los sacerdotes no tenían trabajo, estaban sin hacer nada porque todo estaba acabado. Había una destrucción. ¿Saben, hermano? La gente ya no quería llevar nada.
Ya la gente, el pueblo de Israel en ese momento, en el tiempo de Joel, simplemente ya no era un pueblo generoso. Un pueblo bendecido por Dios, un pueblo que Dios le había dado, ya no era más generoso, ya no llevaba nada a la casa del Señor. Y déjeme decirle, hermanos, que el querer ser generoso o el querer, hermanos, dar, ese deseo lo pone Dios en nuestras vidas. La persona dice, no, es que yo no soy así, es que yo no soy, no, hermano, no existe eso de que yo quiero dar o no. Si Dios se lo permite a la persona, ¿verdad? Pues, o si Dios pone las ganas en el corazón de la persona lo puede hacer. Pero es porque Dios lo pone en el corazón, hermano, de cada persona. Es Dios el que pone ese deseo en el corazón de la persona. Gloria sea a Dios. Ya estas personas en el tiempo del profeta les fue quitado, vamos a decir, a causa, hermano, de su misma dureza, les fue quitado ese privilegio de dar. Les fue quitado ese privilegio de ser generosos. Sí, hermano, aunque usted no lo crea, les fue quitado ese privilegio a ellos. Gracias a Dios, ¿verdad?, que nosotros vivimos en otro cuarto diferente al que ellos vivieron y que nosotros, hermanos, tenemos una nueva naturaleza. Gloria al Señor. Tenemos una naturaleza generosa porque nuestro Padre Celestial fue tan generoso que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él tenga, lo reciba, tenga vida eterna. Entonces nosotros ahora disfrutamos de una naturaleza nueva porque somos una nación que ha nacido de Dios. ¿Amén? Así que es decir, que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Diga conmigo, yo soy participante de la naturaleza divina. Gloria a Dios. Usted tiene la naturaleza, aunque usted a lo mejor no sé, usted dirá, no, yo no quiero a mi mamá, yo no quiero a mi papá, o mi papá no sé, como mi mamá para allá, pero usted tiene naturaleza de su mamá y de su papá. Así usted no quiera, porque la genética, así lo dice, es exacta, es correcta. A lo mejor usted se parece, y a lo mejor dice, ay, otra vez me vienen a decir que me parezco a mi mamá o que me parezco a mi papá, porque la genética es exacta, así es la genética. Nosotros también, hermanos, tenemos una genética espiritual. Nosotros tenemos el ADN de nuestro Padre. Nosotros, hermanos, somos partícipes de la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Si usted a lo mejor se parecía antiguamente en las cosas malas a su papá o a su mamá, déjame decirte que ahora usted que ha nacido de Dios, que ha nacido de nuevo, ahora usted tiene una nueva naturaleza, una naturaleza buena, una naturaleza de amor, una naturaleza de perdón, una naturaleza de misericordia, de bondad, una nueva naturaleza. Así que usted no tiene que decir, no, es que yo me parezco a mi bisabuelo. Sí, a lo mejor físicamente, pero las cosas malas, no. Diga conmigo, no. ¿Por qué? Porque ya Dios preparó las cosas buenas para nosotros desde la eternidad, para que tuviésemos ellas. Pero tengo que creerlo. Tengo que creerlo. Y tengo que decírmelo a mí mismo. A veces, hermano, viene alguien y nos dice algo, pero a veces somos nosotros mismos. Mira, ¿qué es lo que te está pasando, chico? Ven a decirnos, ¿qué es lo que te pasa? Vamos, reacciona. Mueva un poquito ya que tiene la mamaquero por si acaso se está quedando dormido. Dígale, hermanito, ¿qué te pasa? Reacciona. Gloria a Dios. Sí, hermano. Entonces yo tengo una nueva naturaleza. Yo soy partícipe de la naturaleza de mi Padre. Gloria a Dios. Gloria al Señor.
uno se tiene que revelar. Y no estoy hablando, hermano, de dinero, estoy hablando de que uno debe ser generoso en todos los aspectos de su vida. Usted tiene que ser generoso en dar amor, en extender el perdón, la misericordia. Porque usted le dio, a lo mejor usted dice, sí, Dios me ha dado muchas cosas, pero usted lo primero que Dios le dio no fue dinero. ¿Qué fue lo primero que Dios le dio? En su generosidad. ¿Qué? No los escucho. La salvación, la vida, el amor, ¿qué más? El perdón, la misericordia. Lo primero que Dios le dio a usted no fue dinero. Bendiciones abundantes, sobreabundantes. Sabiduría, salud, tantas cosas que Dios nos ha dado, que no es material. Entonces nosotros decimos, tengo que ser generoso cuando yo soy millonario. Empieza regalando amor, regalando perdón, misericordia, que tienen ahí, no necesita nada, no necesita tener dinero para eso. ¿Quién necesita tener dinero para ser generoso en darle un abrazo a alguien? ¿Quién necesita tener dinero para darle amor a alguien? Claro, te va a decir, ay, es que el amor se demuestra con hechos. Un abrazo, denle un abrazo al que tiene al lado. A un niño, un hermano, una hermana, al que tenga al lado, abrácelo, béselo, denle un beso en el cachete. Así, pero no así como cachete con cachete, no, denle un beso, agárralo así. Mira, Víctor, ven acá. Así, mire, agárralo así. Agárralo así. Y le da un beso en el cachete. Mira, se lo dejé marcado ya. Denle un beso de verdad. Ajá, no así, ay, cachete con cachete. Y entonces lo que suena. Gloria a Dios. No se me pongan celosos que hay amor para todos. Para todos hay amor, así que tranquilo. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, hermano. Una cosa es ser solidario y otra cosa es ser generoso. Diga conmigo. Una cosa es ser solidario y otra cosa es ser generoso. Gloria a Dios. Y sabe, hermano, hay cosas que a una generación se le quitan. Sí, porque dejan a un lado la vida de Dios, porque dejan a un lado a Jesucristo. Cuando una generación deja a un lado a Jesucristo, hermano, ¿sabe qué? Se le va la alegría y el gozo. Se le va, hermano, se le quita el gozo, se les quita la alegría. Cuando la vida de Dios, que es Jesucristo, se pone a un lado, se les va el gozo y se les va la alegría. Por eso, para que pueda volver la alegría, tiene que haber un juicio. Tiene que Dios juzgar y traer un juicio, porque han puesto la vida de lado. La vida se llama Jesucristo. ¿Dónde dice la Biblia? Él dijo, yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Jesucristo es la vida. Y cuando la vida se pone de un lado, hermano, se acabó el gozo y se acabó la alegría. Por eso es que mucha gente, hermano, allá afuera anda triste, amargado, afligido, porque la vida que es Cristo lo han puesto de lado, no han tomado en cuenta a Cristo, y por eso Dios tiene que traer juicio para poder devolver el gozo y la alegría. Mira los tiempos de Joel. Mira el tiempo de Joel. Hermano, la nación vivía situación terrible y la gente se había olvidado de Dios. Los profetas Dios los enviaba, hermano, porque el pueblo se desviaba. Empezaban a adorar ídolos, empezaban a hacer
cuando una generación no toma en cuenta al Hijo de Dios, nosotros no debemos tener el juicio de Dios, porque el juicio de Dios sobre este mundo, hermano, va a venir. Pero la cuestión es, ¿de qué lado está usted? ¿De qué lado estoy yo? Si nosotros estamos del lado correcto, no tenemos que temer. Ahora, los que no están del lado correcto, utilicemos la palabra bíblica, ahí vendrá el lloro, el crujir de dientes, ahí vendrán los ay, ahí vendrán los gemidos, ahí vendrán los lamentos. Pero si usted y yo estamos del lado correcto, que bendito sea Dios, Cristo nos ha resplandecido, aleluya, no debemos temer lo que venga, no debemos temer el juicio, porque nosotros estamos seguros y confiados en Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Dice Joel más adelante en el capítulo 2, versículos 1 y 2, dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Más de 400 años, amados hermanos, pasaron. Más de 400 años antes de que viniera ese pueblo grande. Ese pueblo grande vino cuando Jesucristo. Ese pueblo grande vino con la predicación del Evangelio. Ese pueblo grande, hermano, está en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, donde multitudes de personas vinieron a los pies de Cristo. Ese pueblo grande se ha seguido extendiendo, porque multitud de personas en los diferentes continentes, en los diferentes países de este mundo, han venido a reconocer, han venido a recibir la vida de Dios, que es Jesucristo. ¡Aleluya! Profetizado más de 400 años, se vino después el cumplimiento. Muchas personas, hermanos, lamentablemente hoy en día creen que las cosas se dan de la noche a la mañana. Y todo, hermano, en Cristo, todo, hermano, en Dios tiene procesos. Todo, hermano, en Dios tiene un tiempo. Las profecías tuvieron un tiempo de cumplimiento. Todo, hermano, tiene un proceso de preparación, tiene un proceso de capacitación, tiene un proceso para que todo lo de Dios se pueda cumplir. Gloria al Señor. En un tiempo, estando el Señor aquí en la tierra, estaba y llamó hombres, como aquel hombre llamado Pedro, Simón Pedro. Y en un momento, después de la resurrección del Señor, lo llama y le dice: Simón, ¿me amas? Y le dijo: apacienta mis ovejas. Después le dijo: apacienta mis corderos. Dios, hermano, nuestro Señor Jesucristo capacitó a Pedro, lo llamó, y Pedro no estaba preparado en un principio, pero lo capacitó para que esas grandes multitudes, porque Pedro, déjeme decirle, Pedro, el apóstol Pedro, fue un precursor. El apóstol Pedro fue un pilar de la iglesia naciente. El apóstol Pedro, hermano, fue uno de aquellos pilares, fue uno de aquellos precursores de la iglesia, fue un líder, fue un servidor, que en un principio no lo fue. Ay, negó al Señor, pero el Señor, hermano, lo tomó, el Señor, hermano, lo capacitó y lo hizo verdaderamente, lo capacitó verdaderamente para la
los que estaban perdidos, los que vio que estaban como ovejas que no tenían pastor, a esos mandó a Pedro y le dijo: ve y está pendiente de ellos y búscale y predícale, en otras palabras, sírveles. Pero pensamos, hermano, y entonces todo el mundo quiere ser líder para que le sirvan. Diga conmigo, eso no es aquí. Eso no es aquí. Dígaselo al que tiene al lado, hermano, eso no es aquí. A ver, ¿quiénes quieren ser líderes? Oye, aquí ya no quiere ser nadie, quiere ser líder. ¿Quién quiere? Nadie quiere ser líder. ¿Aquí? Ah, bueno, le tengo una buena noticia. Sirva a su hermano. ¿Ah? Sirva a su hermano. El que quiere liderazgo tiene que convertirse en un servidor. Yo soy cristiano. ¿Cuántos son cristianos aquí? ¿Cuántos son seguidores de Cristo aquí? Gloria a Dios. O sea, Jesús es Cristo, ¿no? Ay, ¿qué hizo Cristo? No se ciñó a la toalla y no le sirvió a los demás. No, pero yo quiero que vengan a mí y me sirvan a mí. Porque yo soy la que tiene el pelo más enrollado, más bonito, bello, mantero. No, yo quiero que me sirvan a mí porque yo por Dios, o sea, soy la más bonita. Gracias, hermana. La hermana sí, mira, es clarito. Gloria a Dios. Yo soy la más bonita. Hay que servir. El Señor mismo lo dijo: el que quiera ser grande allá, tiene que ser el siervo de su hermano aquí. Si nosotros queremos ser grandes allá, tenemos que servir aquí. Y dicen por allí que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Eso no está en la Biblia. Oh, no lo busque. Eso es en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 4. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y es una realidad. Entonces la gente, cuando habla de liderazgo, la gente entonces creen que es que le van a servir a ellos. No, hermano, liderazgo es servicio. Liderazgo es servir a las personas. ¿Y dónde voy a servir a las personas? En todo lugar. A tu prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Todos los que no seas tú, es decir, todo el mundo. Sí. Todos son mi prójimo. Todos los que están en el alrededor son mi prójimo. Y los que están en la cárcel son mi prójimo. Y los que están en el hospital son mi prójimo. Y los que duermen en la calle son mi prójimo. Y los que duermen en su casa también son mi prójimo. Y mi vecino que me echa la basura al frente también es mi prójimo. Y los que echan broma toda la noche con música alta también son mi prójimo. El vecino que no me dejó dormir con la tormenta prendida también es mi prójimo. ¿Y a quién debo servir? A mi prójimo. No dice a mi hermano en Cristo, dice al prójimo. Al necesitado, al que necesite. Si es mi hermano en Cristo, chévere. Y si no es mi hermano en Cristo, chévere también. Pero entonces nos vamos, hermanos, por los estereotipos del mundo. El liderazgo, entonces vemos a aquella persona, usted sabe, encorbatada y tal, y nosotros decimos, este sí es un líder. Pero entonces yo veo al hermanito José Luis y digo, no, el hermanito, ese es el hermanito José Luis. No, ese es un líder también, un siervo de Dios. No, mi hermano Damián, ese no es un líder. El que yo vi por allá con tremendo flu, ese también es un líder. Gloria a Dios. Entonces, no comamos con eso, hermano. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo por lo que nos dice la palabra de Dios. Y Pedro era un pescador, hermano, y la primera vez se convirtió en líder. ¿Cómo es posible que un hombre que no tenía estudio, que no tenía nada, abra su boca y se convierta en líder? Por la gracia de Dios, por el poder de Dios, porque Dios, hermano, es el que llama y es el que capacita. Dios es el que capacita. Hay gente que tiene muchos dones, pero no tiene llamado. Muchos tienen dones. Sí, yo puedo. Hay gente que habla bellísimo. Yo le dije a una persona en un momento que me dijo, mi esposo es abogado y él puede predicar la palabra. Y yo le dije,
La palabra de Dios tiene que tener respaldo de Dios. La palabra de Dios tiene que tener respaldo del Espíritu Santo. Si es un hombre llamado de Dios, así no sea ni un abogado, ni un médico, ni lo que sea, pues Dios lo capacita y esa palabra llega. Así como Pedro. Así que, hermano, eso no es por títulos universitarios. Bendito sea Dios, saquen títulos universitarios. Eso es súper chévere, es conocimiento que es también necesario, claro que sí. Los que están estudiando, esfuércense, sean valientes y échenle bastante ganas, que aquí vamos a orar por ustedes para que logren su triunfo y todas las demás cosas. Pero ¿sabe qué? Necesitan el respaldo de Dios para predicar. Necesitamos, claro, necesitamos médicos, necesitamos abogados, necesitamos gente de Dios que se pare donde quiera que esté y que sean luz, enfermeros, ¿verdad que sí? Enfermeras que sean luz, que traten a los pacientes bien y no que digan esas enfermeras que maltratan a la gente. Sino que digan, oye, esa enfermera tiene algo, esa enfermera, mira, me agarra la vía chévere, mira, esa enfermera, oye, tiene algo que cada vez que viene no sé qué pasa, pero yo me siento mejor. Oye, cuando viene ese señor aquí a la bodega y me dice Dios te bendiga, o me dice buenos días y se queda un ratito hablando conmigo, oye, yo siento la paz de Dios. Cuando viene la señora Beatriz y ora por mí, oye, yo me siento bien. Cuando viene, escucho allá al señor Ángel y me dice, ¿cómo estás, varón? Y me da una palabra, me da un abrazo y yo me siento bien. Oye, cuando viene allá el hermano Pedro y me da una palabra, oye, yo me siento fortalecido. Hermano, ese es el poder de Dios en nuestra vida. Esa es la vida de Dios. Ese es Cristo en nosotros. Porque Cristo es agua viva. Agua viva. Agua viva para nosotros y agua viva para los demás. Y el que toma de él, dice la palabra, le dijo el Señor, no volverá a tener sed. Gloria a Dios. Aleluya. Dios tenía que cumplir. Lo profetizado en el libro de Joel se cumplió. Se cumplió más de casi 500 años después se cumplió. 480 y tantos años, no sé, casi 500 años después se cumplió. Usted y yo nacimos en el tiempo que Dios así lo quiso. Los apóstoles nacieron en el tiempo que Dios lo quiso, porque ese fue el tiempo de Dios para él. Y usted y yo nacimos en este tiempo porque Dios así lo quiso. Usted y yo nacimos de la familia que teníamos que nacer. Usted no nació equivocado, ni yo nací equivocado, ni fue por un error, ni una excusa, ni porque, bueno, mi mamá no le quedó de otra. Nosotros nacimos porque a Dios le plació que naciéramos en este tiempo, el día exacto, en la hora exacta, en el lugar exacto. Dios todo lo tenía planeado. No, que bueno que yo fui el plan B, aquí no hay plan B. Dios siempre tiene plan A. Dios nunca tiene plan B. No, que Dios tenía un as bajo la manga, Dios no es malo ni saca carta. Él es Dios y Él es soberano. Aleluya, sus planes se cumplen. Aleluya. Dios necesitaba, hermano, restaurar esa nación grande que profetizó Joel y que vendría. Ese hermano, esa nación que dijo, vendrá un pueblo grande y fuerte, dijo el Señor, y que semejante a él no lo hubo jamás. Dios tenía que cumplir esa palabra, gloria a Dios, y Dios tiene que cumplir hoy en día esa palabra. Usted y yo somos una generación, hermano, de desembarque. Vamos a ponerlo así. ¿De desembarque? Sí. ¿Qué desembarcar? Cuando algo, poniéndolo en un barco tiene una carga y necesita dejarlo en un lugar. Usted y yo aquí estamos porque Dios ha depositado algo sobre nosotros que nosotros necesitamos dejar aquí. Gloria a Dios.
estudio. Tranquilo. Pero que yo soy el más chiquito. No se preocupe. David también era el más chiquito. Pero que no tengo estudio. Pedro no tenía estudio. Yo sí tengo estudio. Moisés también tenía. Que yo soy un campesino. Tranquilo. Amón cuidaba las vacas, ordeñaba las vacas. Tranquilo. Que yo soy mujer. Esther fue una mujer. Débora fue una mujer. María fue una mujer. Así que aquí no hay excusa. Que yo soy el más grande, que yo soy el más chiquito, que yo soy el más blanquito, que yo soy el más negrito, que yo soy el más flaquito, que yo soy el más gordito. Esto no se trata ni de contextura, ni de conocimiento, esto se trata de llamado, simplemente. De llamado. Si está el llamado, Dios lo capacita. Más nada. Eso es lo único que necesitamos. Gloria sea a Dios. Eso es lo único que necesitamos. Hay un peso, hermano. Hay una misión que nosotros tenemos que cumplir. Pero tenemos que ser obedientes. Diga conmigo, obedientes. Obedientes. Tenemos que ser obedientes. ¿Obedientes a quién? A Cristo, a la vida, al lobo, a la palabra. Tenemos que ser obedientes. Diga conmigo, tengo que ser obediente. Porque entonces nosotros decimos, los niños son los que tienen que ser obedientes. Ajá, pero diga conmigo, yo tengo que ser obediente. A Cristo, a la palabra, a la vida, a la verdad, al logos. Tengo que ser obediente. Porque tengo una misión que cumplir. Y si yo tengo una misión que cumplir, yo tengo que ser obediente a esa misión que yo tengo que cumplir. Porque yo no soy cualquier cosa. Diga conmigo, yo no soy cualquier cosa. ¿Quién es usted? Ah, se lo aprendieron, ¿verdad? Ajá. Un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, tenemos una misión aquí en esta tierra que hay que cumplir y tenemos que ser obedientes. Gloria al Señor. Tenemos que ser obedientes. Gloria a Dios. Dios, hermanos, está buscando esos obedientes y gloria a Dios que aquí están esos obedientes. El Señor está buscando esos líderes de servicio. Esas personas que sirvan a su pueblo. Esas personas, aleluya, que vayan. Miren la iglesia del primer siglo, hermano. La iglesia del primer siglo. Gloria a Dios. Ellos sabían que algo iba a pasar. La iglesia naciente, la iglesia del libro de los Hechos. Esa iglesia, que muchos le dicen la iglesia primitiva. Pero ellos no eran primitivos. Ellos eran una comunidad de personas. Gloria sea a Dios. Ajá, tomen asiento, tranquilito. Por allá, vamos a esperar que los ubiquen. Ajá. Vamos a esperar que ubiquen acá, a los hermanitos. Ok, muy bien. La iglesia del libro de los Hechos, que mucha gente le dice la iglesia primitiva. Ellos no eran primitivos, hermano. Porque ellos no tenían que frotar las piedras para que saliera candela, para que saliera fuego. La iglesia, esa iglesia, hermano, se convirtió en una iglesia poderosa. Se convirtió, hermano, en esa iglesia que profetizó Joel. Ese pueblo grande y fuerte. Ese pueblo grande y fuerte nos narra la palabra de Dios. Dice, mas esto en Hechos 2:17, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Casi 500 años después se cumplió esa profecía en el libro de los Hechos. El escritor lo relata. Una iglesia, hermano, que tenían una cultura, que tenían costumbres,
esa nación nacida de Dios allí, tenían una cultura, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esa era la cultura de ellos. ¿Qué era lo que ellos hacían? ¿Qué era lo que los llevaba a ellos a que no solamente a creer, sino también a comportarse de una manera? Los llevaba a esto. Primero, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. 4 puntos, 4 elementos importantes en esa cultura de esa nación, de ese grupo de personas que no eran pocos, eran muchos, eran bastantes, no eran 100 personas, eran muchos, eran 2.000, 3.000, 5.000, muchas personas. En ese entonces tenían en común todas estas cosas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Yo siempre me pregunté qué era esto de perseverar en la doctrina de los apóstoles. Yo estuve investigando mucho sobre esto y yo decía, ¿qué era lo que esta iglesia hacía? ¿Qué dice perseveraban? ¿Será que los apóstoles les enseñaban algo que ellos llamaban la doctrina de los apóstoles? Hermanos, simplemente eran las enseñanzas, las vivencias. Ellos perseveraban en lo que ellos habían aprendido. Lo que los apóstoles habían recibido de Cristo, se los habían enseñado a ellos y ellos perseveraban en esa enseñanza. No era una enseñanza solamente de Cristo, era una enseñanza de vida, era una enseñanza con el ejemplo. Diga conmigo, el ejemplo. El ejemplo. Esa era la enseñanza, lo que ellos habían visto, así como Jesús le decía, lo que me habéis visto hacer a mí, hágalo. Así mismo ellos le decían, los apóstoles le decían, lo que ustedes vean que nosotros hacemos, háganlo ustedes. Y ellos perseveraban allí. Ellos lo que hacían era replicar, reproducir lo que habían aprendido. Eso era lo que ellos hacían. También dice que tenían comunión unos con otros. Estaban en comunión. No habían, hermanos, tal vez algunos sí, y ahorita vamos a ver, había cierta diferencia. Claro que sí, habían diferencias, pero por encima de todas las cosas estaban en comunión. Dice que tenían todas las cosas en común. Dice que partían el pan en las casas. Esto nos habla de lo generosos que ellos eran. Ellos compartían el pan en las casas, es decir, se reunían y compartían. Vamos a decirlo, ¿verdad? Ellos cada quien ponían. A lo mejor algunos no tenían, porque hermanos, siempre había personas en situación difícil. Habían viudas dentro del pueblo de Israel. Habían personas que no tenían recursos dentro del pueblo de Israel. Pero los que estaban en la iglesia, hermanos, que podían, ayudaban. Y ninguno se quedaba sin comer. Todos comían. Dicen que compartían el pan en las casas. O sea que eran en varios lugares donde se reunían, donde compartían, y también dice que perseveraban en la oración. Es decir, ellos perseveraban en lo espiritual y en lo físico. Había una ayuda. Ellos, hermanos, se amaban. La iglesia es ellos, hermanos, a pesar de su diferencia, ellos se amaban. La iglesia se amaba. Y usted sabe, hermano, lo que hace temblar al reino de las tinieblas cuando la iglesia de Cristo, cuando el pueblo de Dios se ama. Eso hace temblar a las tinieblas cuando los hijos de Dios se aman. Pero amarse no es solamente, hermano, de que te doy un abracito y te doy un besito. No, hermano, sentir la carga del hermano, es orar por tu hermano, es sobrellevar la carga de tu hermano, es, hermano, esa fraternidad, esa unión que verdaderamente debe haber en la familia de Dios. Ese amor, ¿verdad? Que aunque tengamos diferencias, que aunque tal vez no pensemos de la misma manera, pero nos toleramos y seguimos avanzando.
Seguimos avanzando. La iglesia, hermano, del primer siglo, esa iglesia naciente, se amaba. Diga conmigo, se amaba. Gloria a Dios. Sí, hermano. Y la cultura de los hijos de Dios, hermano, trae temor. Déjeme decirle, trae temor a este mundo. Porque una iglesia altamente, o la iglesia de Cristo es altamente peligrosa cuando nos amamos los unos a los otros. ¿Sabe por qué? Porque allí, hermano, entonces no es que no va a existir, pero le hacemos frente a la mentira y al engaño. En esto conoceréis, dijo Jesús, que sois mis discípulos, cuando améis los unos a los otros. Miren lo que dice la palabra: en esto conoceréis que sois verdaderamente mis discípulos. Es decir, que cuando nosotros, hermanos, dejamos a un lado tantas cosas, cuando nosotros nos amamos verdaderamente, somos altamente peligrosos y estamos dando un ejemplo público, y los que están allá afuera, porque los que estamos aquí nos conocemos, pero los que están afuera, los que están a nuestro alrededor, vamos a decir, los testigos que están a nuestro alrededor, están viendo lo que nosotros somos, están viendo cómo nos comportamos, y entonces pasa lo que pasó en la iglesia de Hechos de los Apóstoles en los primeros capítulos, que dice que ellos hacían todas estas cosas, y ¿qué pasaba? Se multiplicaban. Dice el Señor, añadía los que habían de ser salvos, y el Señor añadía, y cada día añadía, y la iglesia crecía. Eso era lo que pasaba. ¿Por qué, hermano? Porque había una cultura. Porque todos, hermanos, hablaban lo mismo. Porque todos manejaban el mismo lenguaje. Ya la gente no hablaba de cosas que no tenían, vamos a decir, valor o sentido, sino que la gente estaba enfocada, la iglesia estaba enfocada en lo mismo. Tenían un mismo pensamiento, tenían un mismo sentir, perseveraban, compartían, estaban juntos y unánimes. Porque son dos cosas, juntos y unánimes. Estaban allí ellos. Miren lo que dice la palabra: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Esto es Hechos 2:43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Porque la cultura, hermano, de los hijos de Dios trae temor a este mundo. ¿Por qué trae temor? Hermano, porque la cultura de este mundo, ¿cuál es la cultura de este mundo? Ojo por ojo y diente por diente. Tú me la hiciste, tú me la pagas. Tú me hiciste algo, yo no te perdono. Te agarro en la bajadita. Si me vienes a pedir, yo no te doy. Si me vienes a pedir perdón, no te perdono. Tú me tienes que pedir perdón a mí. Yo no te tengo que pedir perdón a ti. Esa es la cultura de este mundo. De destrucción, de maldad, de mentira, de engaño. Entonces, cuando vienen los hijos de Dios, cuando se para un hijo de Dios, cuando venimos los hijos de Dios y nos amamos y nos perdonamos, nos toleramos, nos perdonamos, y entonces viene el vecino que nos hizo y nosotros nos perdonamos, entonces viene y dice: esto está loco, pero es que nosotros tenemos otra cultura. Nuestra cultura no es de aquí. Esta nación no es terrenal, es una nación espiritual que viene de Dios, que nació de Dios, que tiene otra naturaleza, que no es una naturaleza de maldad, es una naturaleza de bondad. Aleluya. Pero es que la iglesia allá, de hecho, de los apóstoles, lo que pasa es que ellos no tenían problema. Ellos eran una iglesia, ahí todos eran perfectos. Ahí no había problema, hermano, en esa iglesia. Diga conmigo, mentir. Lea que hubo ahí una cuestión, las viudas se levantaron, a mí no me están atendiendo, mira, le dieron más a Liboria, le sirvieron más sopa a Liboria, y a mí me sirvieron menos, a Pedro le dieron
cielo. ¿Ah? Nada, ni siquiera un huesito con lo que va a pasar que hubo carne. ¿Ah? Hermano, se levantó una trifulca allí en el libro de los Hechos. Ahí más adelante usted lo puede leer, léanse los primeros capítulos. Tuvieron que venir los apóstoles, tuvieron que intervenir los griegos, estaban los judíos, los griegos, yo soy judío, ay, que las viudas, que esto. Hermano, no hay, hermano, una iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta. Todas las iglesias que usted lee la iglesia de los Corintios, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Galacia, y en Apocalipsis también tenemos el caso de las iglesias, unos eran tibios, otros eran fríos, otros habían perdido el primer amor, unos hablaban para acá, otros hablaban para allá. Hermano, no hay iglesia perfecta. Diga conmigo, no hay iglesia perfecta. Si usted pensó que iba a conseguir una iglesia perfecta, bueno, entonces pídale al Señor que se lo lleve para el cielo. Que se lo lleve de una vez, porque iglesia perfecta no hay. No hay, siempre va a haber alguna situación que se pueda presentar, y ahí lo tenemos en el libro de los Hechos. Tuvieron los apóstoles que buscar a 7 personas que llamaron diáconos, que eran líderes, que fueron unos siervos, que dice la palabra, hombres temerosos de Dios, hombres de testimonio, de buen ejemplo, para que ayudaran en la repartición y para que todo el mundo quedara contento. Se acabó el problema, cada quien en lo suyo, los que estaban sirviendo, los que estaban predicando, los apóstoles, los líderes, los que estaban predicando, se dedicaron a la predicación y todo el mundo tranquilo. Ya para concluirlo, mis amados hermanos, con este tema, la cultura de una nación que nace de Dios. Las maravillas y las señales que la iglesia del libro de los Hechos, la iglesia naciente hacía, no se hicieron porque sí, fueron el resultado de algo. Fueron el resultado, hermano, de que ellos manifestaban a Cristo. Ellos tomaron en cuenta a Cristo. Por eso había alegría, por eso había gozo, por eso, hermanos, se multiplicaban. La multiplicación fue el resultado de lo que ellos manifestaban. ¿Quiere decir esto que no tengo que salir a predicar? Claro que sí, tengo que salir a predicar, porque los apóstoles se dedicaban a la predicación y a la enseñanza de la palabra. Pero déjenme decirles que fue una multiplicación. No se añadían pocos, se añadían muchos. Y esto fue el resultado de su cultura. Nosotros, hermanos, tenemos una cultura, y esa cultura es de una nación que no es ni la venezolana, ni la colombiana, ni de donde usted pueda ser. Es nuestra cultura, es del reino. Hemos hablado del reino de Dios, sabemos que somos una nación que viene de Dios. Hemos hablado que nosotros somos esa nación, y como tal, nosotros debemos comportarnos. Cada uno de nosotros somos líderes, podemos servir a los demás, y la vida de Cristo se va a manifestar. El juicio de Dios va a venir sobre esta humanidad, sí va a venir, porque los que no han tomado en cuenta la vida, Dios tiene que juzgar, porque Dios es justo. Pero vamos a orar por ellos, vamos a clamar por ellos para que vengan al arrepentimiento, porque mientras estemos aquí en esta tierra hay oportunidad. Clamar por ellos, pues, para que vengan al arrepentimiento. Pero mientras tanto, usted y yo, tener en cuenta de que somos esa nación, y que nuestra cultura, nuestras costumbres no son como las que están allá afuera, no son las del sistema, sino que es basado en la palabra de Dios. Amén. Nuestra constitución es la palabra de Dios. Y no quiere decir esto que no es la palabra de Dios. No. Nos apegamos al gobierno, a las leyes que están, claro que sí. Pero mis valores y mis principios están basados en mi constitución, que es la palabra de Dios. La Biblia es mi constitución. Ahí están en el lugar, están establecidos para mí.
por nacimiento. Le corresponde una nacionalidad. Bueno, hermano, la Biblia que yo leo dice que como yo recibí a Cristo, ahora yo nací de Dios. Que yo soy la novia de Cristo, que mi padre se llama Dios, y yo soy una hija de Dios. Y eso es lo que creo. Aleluya. Así que yo quiero que en esta mañana usted se ponga de pie y vamos a dar gracias a Dios. Aleluya. Vamos a dar gracias al Señor. Nuestra gran comisión, predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura, impactando a las naciones con el mensaje de salvación. Somos Comunidad Cristiana Senda de Vida Internacional.